Querido amigo, querido amiga que me estás escuchando, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu corazón. Soy el pastor Julio César Vergara, de la República Oriental del Uruguay, la ciudad de Montevideo, propiamente en el barrio Sayago, Boulevard Valle de Ordóñez, 7115. El motivo de este video es poder compartir un tiempo de una palabra profunda, de un llamado de parte de Dios en un momento de crisis, como la vivió Israel. Por eso quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a mí, a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Amén. Para entender un poquito el contexto de esta palabra, tenemos que entender quién era Joel. Joel, dice el capítulo 1, hijo de Petuel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, da título al libro. Poco se sabe acerca del profeta Joel, excepto que lo que leemos en el texto, su referencia a Judá y a Jerusalén, junto con su conocimiento de las actividades del sacerdocio y del templo, sugieren que era natural de Judá o quizás hasta de Jerusalén. Su discurso a los sacerdotes en el capítulo 1 y a los ancianos lo descarta probablemente como un miembro de uno u otro grupo. Se estima que el libro de Joel pertenece a un periodo comprendido entre los siglos 9 y 6 a.C., aunque no existe un consenso general. Pero lo cierto es que Joel podría tener una fecha posterior al exilio, en el año 586 a.C., porque están las siguientes razones. El exilio se considera un hecho pasado, en el capítulo 3, versículo 2 al 3. Se menciona la conquista de Jerusalén, en el capítulo 3, 17, y no se nombra ningún rey. El templo desempeña su papel positivo y no encontramos denuncias proféticas contra la idolatría y el sincretismo mencionado en Oseas y Amós. Y es entendible el enojo contra Edom por su trato contra los judíos durante la conquista de los babilonios. Uno de los temas principales de Joel, o el tema dominante del libro de Joel, es el día de Jehová. Tanto las naciones como todo Israel experimentan este juicio. Sin embargo, para la comunidad arrepentida, el día también conlleva la esperanza
de la restauración. Finalmente, la fidelidad divina y el pacto se expresa en sus promesas de abundancia y protección que muestran que Dios vive en medio de su pueblo. Esto se condensa en la gran promesa de su Espíritu que se derramará sobre toda carne, como lo vamos a ver. Volviendo al texto de la palabra de Dios, porque este era un análisis acerca del libro de Joel. Joel habla acerca de la consecuencia del pecado en Israel. Conlleva que haya un juicio de parte de Dios. Y entonces, allí langostas consumen el vino, consumen todo. Ustedes saben que la langosta cuando viene allí no sé si se dice manada, pero lo estamos viendo acá en Sudamérica, miles por más de 10 kilómetros de ancho y otros tantos de largo, y consumen todo. Y Dios está llamando a los sacerdotes, y Dios está llamando al pueblo a que se vuelva a Dios. Es así que en un tiempo de decadencia espiritual, Dios confronta a los líderes espirituales de la nación, especialmente de Judá. Y dice acá el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Aún hay un tiempo en medio de esa decadencia para que el pueblo, los líderes en primer lugar, se arrepienta de su frialdad hacia Dios con todo el corazón. Y en este tiempo donde vemos la situación de pandemia mundial que hay, yo en primer lugar como siervo de Dios, como pastor, he sentido la carga, en el cual creo que es un tiempo de reflexión y también de parte de Dios de juicio. Más allá de que muchos discrepen conmigo, esta pandemia muestra el interés de los verdaderos cristianos y el desinterés de aquellos que no lo son. Por el sentido de que cada vez menos personas hoy están orando, hoy están congregándose, la tibieza, la frialdad, la muerte espiritual, el decaimiento espiritual, la falta de valores en la propia iglesia, la falta de amor, de perdón, de temor hacia pecar, ¿verdad? Y se peca deliberadamente, nos lleva a enfriarnos y nos lleva muchas veces a olvidarnos de Dios. Y es así que Dios levanta profetas y por medio de su palabra, porque no hay palabra más profética que la propia palabra de Dios, Dios nos sigue hablando al igual que le habló antes del tiempo de Cristo, como hablamos por el siglo V antes de Cristo, a que se conviertan con todo el corazón. ¿Pero cómo? Algo que en este tiempo no estamos viendo, algo que no se oye mucho, algo que muchos dejaron y perdieron. Ayuno, lloro y lamento. Dentro del pueblo de Dios hay más gritería, jubileo, levantadas de manos, trencitos, risas, pero no hay ayuno, no hay lloro, no hay lamento. Y Dios dice, rasguen vuestro corazón y no vuestro vestido y convertíos
a Jehová vuestro Dios. Convertirse es cambiar. Convertirse es volverse a Dios. Convertirse es humillarse delante de Dios. Y dice la Biblia, porque Jehová es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y el profeta se pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es la ofrenda y la libación para Jehová nuestro Dios. Por eso hay una reacción importante de parte del profeta. Dice, toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, o sea, aparten un tiempo con todo esto, ayuno, lloro y lamento, junten a los ancianos, congreguen a los niños. Hoy diríamos que locura, ¿sí? A los que maman, aún era tan apremiante la situación que hasta los niños bebés, salga de su tálamo el recién casado, entre la entrada y el altar lloren nosotros los sacerdotes y ministros y obreros, ¿sí? Y digan al Señor, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad. Hay un llamado al arrepentimiento, hay una necesidad espiritual en este tiempo de parte de Dios para que nos humillemos y para que veamos un verdadero arrepentimiento, pero también un verdadero avivamiento. Joel es el profeta del avivamiento. Joel es el profeta que llama a que el Espíritu de Dios descenderá en los postreros días. Y entonces, dice la Biblia, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y entonces vendrá la bendición. Hoy se habla mucho del tema de la bendición, de la prosperidad. Sí, yo creo en la prosperidad y creo en la bendición de Dios, pero para que venga la prosperidad y para que venga la bendición de Dios, primero tiene que haber un cambio, un arrepentimiento, una humillación, un volverse a Dios de corazón, una sanidad espiritual, para que entonces Dios perdone, limpie, santifique y restaure su heredad. El mundo está en crisis. ¿Quién responderá al llamado de Dios en este tiempo? Entiendo que habrá en el mundo cientos y miles, pero quizá no alcance para la población mundial de tantos millones de personas. Y en nuestros países, en nuestras iglesias, Dios nos está llamando a que nos volvamos a Dios con ayuno, con lloro y con lamento, y rasguemos no nuestro vestido, sino nuestro corazón. No con saltitos, no con gritos, no con jubileo, sino con una verdadera humillación de parte de nosotros, humillados delante de Dios, para que Dios sane nuestra tierra, liberte de esta obra de maldad que hay sobre el mundo, y transforme los corazones y produzca un avivamiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y oro para que el Espíritu Santo de Dios traiga sobre nosotros un clamor profundo de arrepentimiento. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras negligencias, sana nuestra vida y sana nuestro mundo, Señor. Trae, Señor, un avivamiento, un despertar espiritual, sanidad a las naciones, libertad al pecador, transformación de vida en el nombre poderoso de Jesús y por medio
de tu Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, querido amigo.